8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, para hablar de este tema que ha estado en debate penosamente politizado en una época electoral, en donde cualquier cosa que haga el Ejecutivo, porque hay un presidente candidato, Daniel Noboa, será materia de críticas. Y hemos visto, por ejemplo, un sector que no tiene calidad moral, hay que decirlo, de cuestionar una adjudicación que el próximo o el subsiguiente gobierno tendrá que hacerlo. En manos de Petroecuador es un desastre lo que ha ocurrido en el sector petrolero. Y ese es el campo, lo que se decía antes, la joya de la corona, que era el campo Sacha. Precisamente Roberto Aspiazu visitó esta semana con un grupo de periodistas la situación del campo Sacha. Es bueno ubicar esto para hablar luego de la concesión, lo que ha hecho el gobierno y que ha dado un plazo hasta el martes próximo. Si no adelanta los $1.500 millones, simplemente se cae este proceso. Pero ¿cómo se encuentra el campo Sacha en manos del Estado ecuatoriano, en manos de Petroecuador, en estas condiciones? Buen día, Roberto. Buen día. Diría yo que de capa caída, esa es la realidad. Yo había visitado el campo Sacha cuando estaba en manos de Texaco, cuando tú y yo éramos jóvenes reporteros, y recuerdo pues de que era un campo que estaba en excelentes condiciones. Muy bien mantenido. Claro, las instalaciones impecables, nuevas. Ahora desde luego encuentras un campo en declive, descuidado. De hecho, la mayor parte de la infraestructura de tanquería, que es tan importante, está convertida en herrumbre. 70% del total, no hay sistema de incendios, hay 80 mecheros distribuidos a lo largo de todo el campo. Y la paradoja, por ejemplo, lo que más se me grabó a mí fue el hecho de que a 40 metros de una unidad térmica de generación Caterpillar funcionando a diésel, había 3 mecheros gigantescos, y desde luego uno se pregunta, ¿por qué no hemos hecho el aprovechamiento del gas asociado desde el inicio del campo? Porque han transcurrido... De lo cual venimos hablando tanto tiempo. Venimos hablando tanto tiempo y todavía se sigue quemando el equivalente de 20 millones de pies cúbicos al día, que podría servir para generar 50 megavatios por lo menos, eventualmente inclusive hasta más, para suplir las necesidades de energía del campo, pero esto no se viene haciendo, y eso te demuestra la falta de capacidad de respuesta del sector público frente a los desafíos que tiene entre manos. ¿Y cuál es la respuesta? Tienen que contratar a terceros la generación de energía eléctrica, normalmente con unidades pequeñas, que al formar clúster facturan por alquiler de los equipos a Petroecuador montos muy altos. Por ejemplo, hay un clúster en la Amazonía de 75 megavatios, están facturando $220 millones al año, mucho más de lo que costaría comprar unidades nuevas. Pero lo que pasa es que a Petroecuador las plantas que tenía se le han ido dañando, han sido desguazadas, y desde luego en lugar de comprar nuevas, lo que hacen es alquilar. Pero como vengo diciendo, el alquiler es mucho más costoso de lo que costaría, insisto, eventualmente comprar máquinas nuevas, con generadores nuevos. Esa es la realidad, y se generan intereses alrededor de eso, desde luego, porque no es el único campo que está con una situación parecida, donde finalmente los que tienen el negocio de la generación, desde luego, no tienen ningún interés de que se haga el aprovechamiento del gas asociado. Claro, es decir, unas condiciones deplorables del campo Sacha, y por eso obliga, como señalábamos, Roberto, y de tu experiencia, o el próximo o el subsiguiente gobierno tendrá que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que caminar en esa dirección. En este momento dudo mucho que el proceso actual vaya
a concluir debido a que el presidente Noboa ha dado un ultimátum que se vence el próximo martes a las 9 de la noche, y ya uno de los voceros del consorcio, Sinopetrol, salió a decir de que imposible poner 1.500, y es una apuesta complicada, sabemos bien, porque el 13 de abril se decide quién va a gobernar Ecuador los próximos 4 años, y eso podría tener una incidencia en la continuidad del contrato o no, evidentemente, porque ya una de las partes ha indicado que está en desacuerdo y que se encargaría de echarlo abajo. Así que bajo esas circunstancias probablemente entremos en un compás de espera hasta que esta situación quede definida, pero uno u otro va a tener que avanzar en el concesionamiento del Campo Sacha, y ojalá que lo haga bien. Ahora, es bueno comparar, y en eso tiene experiencia Roberto Espiazo. ¿Qué pasó? Esto no es nuevo. ¿Acaso el Campo Sacha no fue entregado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que muchos olvidan y tienen patente para cuestionar el actual proceso? ¿No se entregó a PDVSA? ¿Fue un desastre eso? Se entregó a PDVSA en sociedad con Petroamazonas en ese momento, y el acuerdo funcionó durante 7 años, entre 2009 y 2016, pero resultó insatisfactorio porque el compromiso de PDVSA era invertir para modernizar la infraestructura del campo, que ya para la época estaba venido a menos, deteriorado por varias décadas de uso, pero lo que hizo fue traer la chatarra de los campos de Venezuela, lo que ellos ya no usaban, y en definitiva eso terminó siendo una tomadura de pelo, y lo que recibían ellos era el 30% de la participación en lo que tiene que ver con la producción del crudo, lo que quiere decir que finalmente se llevaron ese billete gratis, por decirlo coloquialmente. Y para ubicar, porque estamos en un proceso electoral, eso fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Fue, o sea, en el uno gobierno de la Revolución Ciudadana. Pudieran ir por ese camino si es que ganan las elecciones. Ya que destacar un también que el modelo que se está queriendo aplicar para la concesión de Sacha fue producto de la Constitución de Montecristi, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, del reglamento respectivo. Es decir, el modelo quedó perfeccionado a raíz de esa ideología que prevalecía para la época de que el Estado era lo mejor y que todo lo hacía bueno, y que finalmente lo que tocaba se convertía en éxito, lo cual sabemos perfectamente a estas alturas que no es así. De manera tal de que yo pienso que hacia futuro hay que ir repensando esto de que las empresas estatales eventualmente puedan ser adjudicadas directamente en procesos de esta naturaleza, que pienso deberían ser competitivos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de garantizar de esa manera mayores ingresos al Estado, sí, pero hoy por hoy nadie puede discutir que la ley franquea la posibilidad de que en este caso el gobierno de Noboa decida hacerlo por una suerte de vía rápida, avanzar, tratar de ganar tiempo, porque lo que hemos venido haciendo últimamente en el sector petrolero es todo lo contrario, perder tiempo, oportunidades, las principales licitaciones o concursos que se han llevado a cabo en último tiempo, todos han fracasado. Decir, por ejemplo, el tren de alta conversión de la refinería de Esmeraldas, el uso del gas asociado de los campos del nororiente ecuatoriano, y naturalmente también el gas del Golfo de Guayaquil, por citar los casos más emblemáticos. Entonces, estamos en un momento en el cual la industria petrolera no puede seguir perdiendo tiempo, y las infraestructuras que están deterioradas por parte de Petroecuador no se limitan al Campo Sacha. En otros campos que están a cargo de Petroecuador ocurre exactamente lo mismo. En este momento Petroecuador no tiene un taladro perforando en la Amazonía. Esa es la realidad. Y queremos que el Estado siga manejando esto para el deterioro de los campos. Así es. Y porque muchos hablan de soberanía, reivindican el manejo del Estado. ¿Ahí están los resultados? Sí, yo creo que es una mezcla de ideología por un lado, pero también, como decía hace un momento, intereses creados que no quieren que no se toque absolutamente lo que hay y cómo está Petroecuador, porque hay mucha ganancia relacionada, y son los feudos que sabemos bien que durante años se han venido repartiendo, y en donde pues hay mandamases, ¿no? Hay señores feudales.
Claro, y que le ha hecho tanto daño. Cuando el Ecuador debiera mejorar la producción petrolera, ha ido de tumbo en tumbo en general. Ha ido de tumbo en tumbo y también con problemas de estabilidad en la gestión de los mandos. Desde cambios a cada momento. Del ejercicio de la autoridad, cambio a cada momento. Recientemente salió la gerente general subrogante destituyendo al mismo tiempo a todos los gerentes de área y subgerentes, como una veintena en total. O sea que la empresa en este momento está semi-descabezada como consecuencia de un problema interno que nada tiene que ver con Sacha, y más bien por los conflictos que había estado habiendo y acumulando la Gerencia General de Petroecuador con el Viceministerio de Hidrocarburos. Esa es la lectura correcta. Ahora, el problema es que en el Ecuador hay una oposición a todo lo que se haga por intentos de réditos políticos, y así lo ha hecho. Podríamos citar el caso de la minería formal, y poco o nada se dice de ese gran problema que es la minería informal. Sí, evidentemente hay ese problema, pero en el caso de la industria petrolera, lo fundamental ahorita es tener un programa que permita incrementar la producción, uno de los cuyos aspectos es el concesionamiento o la delegación de Sacha, pero hay bastante más, no es solamente eso. Hay que aumentar reservas indiscutiblemente, y en esos términos hay que fomentar la posibilidad de pozos de exploración. Precisamente en lo que tiene que ver con la concesión de Sacha están considerados 2 pozos de profundidad a nivel cretácico para ver la posibilidad de encontrar crudo ligero y gas en ese nivel, unos 4.000 pies más bajo de lo que se ha venido perforando originalmente, y ver la posibilidad de reestructurar o reformular lo que es los yacimientos en el nororiente y tener una mejor perspectiva hacia futuro de explotación petrolera. Pero adicionalmente hay que tener presente que la variante del oleoducto o los oleoductos se torna indispensable, igualmente del poliducto Shushufindi-Quito, desde el punto de vista que hay un tramo de erosión regresiva de 42 kilómetros en donde la tubería que está este rato en la margen izquierda del río Coca, por razones de estabilidad geológica, tiene que pasar a la margen derecha. En los últimos 5 años hemos tenido 20 roturas de esos ductos, y desde luego eso es un aviso que el día de mañana, si no hacemos rápidamente... ¿Por qué se rompe? Por la erosión regresiva del río Coca, por los deslaves que hay continuamente. Entonces ha habido fracturas de la tubería que rápidamente son reemplazadas, pero a lo largo de este tiempo, repito, 5 años, ha habido ya como una veintena de rectificaciones, lo cual es una señal clara que como país tenemos que hacer rápidamente esta obra de construir la variante al frente, pero no lo hacemos con la suficiente rapidez. Es más o menos como la historia de que quemamos en la Amazonía más de 300 mecheros y no aprovechamos el gas asociado para generar energía eléctrica, que este rato se lo está haciendo con diésel. Eventualmente también con fuel oil, que es costoso. Diésel importado, mucho de ello, y a un costo alto. Claro, y hay otra cuestión interesante. Por ejemplo, en Sacha se dice, que los costos de producción de petróleo son muy bajos, un récord, apenas $7. Pero ¿quién garantiza que esos $7 en realidad, cuando sabemos bien que Petroecuador es una empresa que no tiene contabilidad, no la tiene auditada desde hace 4 años a la fecha? Entonces, hay muchos especialistas que piensan que no son $7, son $12. Porque imagínate, en este tema de la generación de la energía eléctrica, uno se pregunta, bueno, ¿y el diésel y el fuel oil que consumen es subsidiado o no es subsidiado? Porque tú sabes, hay que considerar costos reales, y no esto, comenzamos con los jueguitos que le metemos ahí un subsidio y resulta que el kilovatio hora supuestamente vale apenas 9 centavos de kilovatio hora en lugar de 35, que es lo que verdaderamente costaría en caso de utilizar diésel. Claro, por eso está el Ecuador así, por los subsidios indiscriminados. Recordemos, Roberto, el mandato constituyente
2015. Sí, pero básicamente lo que quería darte es una pauta y hacerla extensiva, por ejemplo, al hecho mismo del estado de la refinería. Es una infraestructura también que está echada totalmente a menos, y que eso también en algún momento lo mejor que podría suceder es que estén concesionadas, delegadas al sector privado, porque se han tornado obsoletas a lo largo del tiempo. Son refinerías que datan de tecnologías de finales del siglo pasado y están totalmente desfasadas respecto al crecimiento de consumo que ha habido desde entonces en el país respecto a derivados ligeros, y desde luego hoy por hoy estamos obligados a importar el 70% de nuestro consumo. ¿Por qué? Porque inclusive estas refinerías, como son obsoletas, producen el 50% de residuos. Sí, solamente 50% de derivados, residuos, que muchas veces hay que mezclarlo con diésel para poder producir fuel oil y exportarlo. Pero mismo la contabilidad respecto a ese proceso, que se lo hace de manera continua, tampoco sabemos si estamos ganando o estamos perdiendo. Es así de sencillo. Por eso te digo, Petroecuador es un descalabro, y mientras no se introduzcan reformas profundas al esquema institucional de la empresa del Estado, el sistema petrolero del país va a seguir en un mal momento, y ese es el momento que nosotros tenemos que cambiar de alguna manera, con iniciativas como aquella del concesionamiento, delegación del Campo Sacha, que es algo importante. Hagamos los escenarios, y también como periodista Roberto Aspiazu, el Ecuador está en una disyuntiva: definir en el balotaje del 13 de abril las dos opciones, la del presidente candidato Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González. ¿Cuáles serían esos dos escenarios en el caso del Campo Sacha? Hay que continuar con, si fracasa el martes próximo con lo que decidiera el presidente de la República, seguramente él va a insistir en eso. ¿Y el otro escenario cuál sería? Yo pienso que los dos tienen que retomar el proceso obligadamente. El campo tiene que ser concesionado. De hecho, ya hay los antecedentes de que en las postrimerías del correísmo se asignó a dedo los campos de Libertador, Auca y Chuchupindi, contra el pago de un anticipo. Ahí sí no dijeron nada, sí, ahí era correcto. Ahí el tema era correcto, que no había inconveniente. Pero bueno, finalmente se hizo algo, porque de todas maneras eso respondía ya a una necesidad que está presente en este momento en el Campo Sacha. Es decir, no quiero entrar a cuestionar en este momento lo que años atrás se hizo con estas otras joyas de la corona, pero ese trabajo tendrá que hacerlo, desde mi punto de vista, quien quiera que gane, en el marco de una política pública que tiene que desprenderse de la ideología para pensar con un espíritu pragmático de sacar adelante y explotar un campo, porque los niveles de recuperación de reservas en Sacha en este momento están en punto 19, por falta de inversión en recuperación secundaria, que es justamente una de las tareas de la delegación, porque ese promedio tiene que ser incrementado a 0.40%. Es decir, se tiene que duplicar la recuperación que se viene haciendo en el campo. Es decir, aumentar las reservas. Aumentar las reservas. Para eso es inversión y recursos. Es correcto, inversión y recursos, y esa es la razón por la cual está previsto que de una producción, el orden de 75 mil, Sacha tiene la potencialidad de incrementar esa producción a encima de 100.000 barriles por día, lo cual pues evidencia de que es un campo sumamente bondadoso desde el punto de vista de las reservas que tiene, porque Sacha es un campo que se explota desde el inicio de la etapa petrolera, y con registros que llegaron a tener un pico hasta de 110.000 barriles por día. Este momento está más bajo, pero si no se hace la inversión que se requiere, Sacha necesita no menos de 20, 30 pozos al año. Y cada uno de esos 30 pozos vale, en fin, 5 o 6 millones de dólares cada uno. Y Petroecuador no tiene, el Estado no tiene. ¿Cómo se hace entonces? No tienen realmente los recursos. Y no solamente eso, sino que hoy por hoy se acumulan deudas en lo que tiene que ver con los prestadores de servicios que tienen con Petroecuador los contratos de participación de servicios específicos con financiamiento.
porque hasta allá llega el problema. Entonces, ¿cuál es la situación? Que en muchos casos estas compañías que tienen actividades de perforación las tienen que suspender porque no pueden justificar ante sus respectivos corporativos que sigan financiando al Estado ecuatoriano, o en este caso a la empresa estatal, sin que ésta pague oportunamente las obligaciones contractuales que tiene. De cualquier manera, la salida sería una concesión, como ha dicho Roberto Espiazo, los dos candidatos finalistas. Sin embargo, una es una licitación que, por cierto, una entrega del campo como ha hecho. El martes sabremos en qué termina. Y el otro, por ejemplo, asociarse de nuevo con PDVSA, una empresa que de 3 millones de barriles día que producía Venezuela bajó 800,000 barriles. La ineficiencia del Estado hoy en manos de la dictadura de Nicolás Maduro, o México, Pemex, por ejemplo. En todo caso, si se cae este proceso, lo cual es probable en este momento, no lo demos como algo definitivo, porque hay que esperar al martes. Hay que esperar al martes a ver qué sucede entonces. Pero repito, si se cae este proceso, habrá que retomarlo inmediatamente por parte del nuevo gobierno, sea que el actual se reelige o que viene otro, y trabajar rápidamente en un esquema que sea aceptable en términos de una buena negociación que garantice que el Estado tenga una recuperación nominal de por lo menos el 82% de la renta neta de lo que produzca el campo. Yo creo que hay que apuntar a esa dirección. Claro, en ese sentido, si hay si hay una definición con dos candidatos, simplemente quienes se oponen y pretenden llegar al poder, lo ideal sería, desde el punto de vista de ellos, que se caiga este proceso para poder ellos adjudicar, aun cuando se critique el procedimiento. Bueno, repito que la concesión de Sacha o la delegación, esto tiene que avanzar de una manera u otra y no puede esperar. Esto tiene que responder a una política pública de Estado, ese es mi punto de vista, y tendría que hacerlo un gobierno u otro, independientemente del factor ideológico, porque lo que cuentan aquí son los resultados. Necesitamos más ingresos para el fisco, eso es factible en la medida que vayamos mejorando el nivel de recuperación de reservas de Sacha de punto 19 a punto 40, eso se puede hacer. Hay que hacer una inversión importante en lo que tiene que ver con nueva perforación, mantener una campaña activa que se proyecte en los años venideros, y creo que eso va a depender también de que demos un paso decisivo en algo que para mí es fundamental, porque lo de Sacha es coyuntural. Tenemos que apuntar a un cambio, a un giro de 180 grados en lo que tiene que ver a cómo funciona en el país la industria petrolera. Tiene que estar más en manos del sector privado, que es el que tiene capacidad de inversión, el que desde luego pues puede traer capitales y tecnología, y creo que hay que caminar en esa dirección, pero lo que pasa es que son indefiniciones que no se han dado en este país a lo largo de los últimos 25 años, que no hemos hecho ningún tipo de exploración y de descubrimiento de yacimientos o reservas nuevas, y hemos seguido consumiendo lo único que más o menos teníamos ya detectado. Ahora, en el tema, si se cae el próximo martes este proceso, si no ponen los 1.500 millones de dólares hasta ese día, 9 de la noche, como ha señalado el presidente, de cualquier manera, este camino debe continuar por un lado. Y por otro, ¿cuánta razón hay, o si hay fundamento legal para hacer lo que hizo el presidente en la entrega a Sinopetrol? Sí, yo pienso que el fundamento legal está ahí, pero ese es el modelo que dejó el correísmo también. Y ahora a través de la Constitución de Montecristi, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y su reglamento correspondiente, la base existe. Y yo hasta ahora, que he estado monitoreando el debate que ha habido alrededor de este tema, no he encontrado ningún argumento contundente en contra de esta eventualidad. Es decir, las compañías estatales tienen franqueada la posibilidad de llegar a acuerdos directos por vía rápida en lo que tiene que ver de, a través de un consorcio de esta naturaleza, hacerse cargo de un campo que en este momento Petroecuador está explotando de manera deficiente.
Es decir, aquí hay una aspiración que todo sea por el bien del país. Finalmente, la recuperación esto tiene que ser por el bien del país. Hay que recuperar reservas, que es factible hacerlo, pero hay que tener una campaña mucho más activa de lo que actualmente tenemos respecto a perforación, a recuperación mejorada, a los famosos workovers, de manera tal de que en la medida que logremos este propósito, evidentemente vamos a rescatar a Sacha de su proceso de decadencia, y creo que de forma extensiva esto tiene que aplicarse a otros campos que está gestionando Petroecuador y que no está logrando desde luego los resultados que se esperaba, como por ejemplo el campo 1667 que estaba en manos de Repsol. Mientras esto sucedió, se producían 15.000 barriles por día hasta hace 2 años a la fecha. En este momento se están produciendo 9.000 barriles. Bien, en consecuencia, uno de los desafíos que tiene el Ecuador es recuperar la producción petrolera. Cuando hablábamos hace un par de años de 560.000 barriles día, que ha caído a menos de 480.000, incluso en el gobierno anterior se habló de la duplicación a 1 millón de barriles, cosa que no pudo hacer, precisamente por la ineficiencia del Estado. Desde luego que hay ineficiencia del Estado, y uno de los frenos que tiene la producción petrolera es lo relacionado a que para que entren en funcionamiento nuevos campos dentro de bloques petroleros que ya han sido asignados hace mucho tiempo, sin duda es un obstáculo mayor el tema de los licenciamientos ambientales. Toman demasiado tiempo, demasiada tramitología, no hay cronogramas debidamente definidos para cada caso, y esto de una manera u otra atrasa la entrada de las compañías en lo que tiene que ver con nueva explotación y la posibilidad de incorporar áreas que en este momento no lo están a la producción nacional, procurando incrementar la producción petrolera. Otro tema que creo que es importante destacar es lo que observé recientemente en Sacha, dígase en el Coca, porque queda muy cerca, es el hecho de que tú adviertes que hay muchas compañías que están venidas abajo, que han cerrado, muchas vinculadas justamente al trabajo de perforación, porque hay que entender que no solamente está el problema de Sacha, está el problema del cierre progresivo del ITT, claro, que queda cerca. Entonces, son factores que están determinando que la provincia de Orellana, que es una de las más ricas del país, muy boyante, exactamente, pero en este momento esté más bien deprimida, y que frente a la expectativa que se ha generado de que con la concesión de Sacha va a haber 1.000 nuevos empleos, desde luego hoy por hoy Petroecuador tiene un rimero de carpetas de jóvenes lugareños que están interesados en tomar esas plazas de trabajo, lo cual pienso que es completamente legítimo, pero es una salida. Hoy por hoy no solamente Sacha, sino también toda la zona circundante vinculada a la provincia de Amazonas, de Orellana, está muy venida a menos. O sea, tú adviertes que hay una situación de postración, de poca actividad económica, de empresas que han cerrado, muchas de ellas vinculadas a la prestación de servicios petroleros, incluidas aquellas que se dedican a la perforación. Así que estamos en este momento en una especie de círculo vicioso, y creo que es tiempo de cambiar al virtuoso. Bien, muchas gracias, como siempre, a Roberto Espiazo, periodista, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, para hablar sobre el campo Sacha y estos desafíos. Quedamos pendientes para ver qué decide el presidente y volvemos a hablar. Volvemos a hablar. Ya, gracias a Roberto Espiazo. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el experto laboralista doctor Miguel Ángel Puente, decisiones de la Corte Constitucional sobre la ley humanitaria. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda